Honorable diputado Tobías Crespo, Fuerza del Pueblo. Muy buenas tardes, honorable presidente, bufete directivo y colegas diputados y diputadas. Primero yo tengo una inquietud antes de entrar al tema, presidente, porque primera vez en 12 años que un proyecto de resolución de contrato, una de las partes, con todo el respeto que merece el presidente de la República, modifica o sugiere una modificación. Se supone que un proyecto de contrato, nosotros en el Congreso solamente podemos o aprobar o rechazar. Son las partes las que modifican el contenido del contrato. En 12 años y pico que tengo acá, nunca había visto, porque aunque nuestro amigo Aníbal Díaz dice que esto no es un contrato, lo firman dos representantes y una adenda es una modificación al contrato original. ¿Y quiénes lo firman aquí? Lo firma la Dirección General de Alianza Público-Privada, que es una de las partes, y por la fiducia también el representante, para no mencionar los nombres. Entonces yo quiero saber si en el proceso de formación de las leyes nosotros tenemos una facultad diferente para modificar un contrato entre las partes, donde aunque el presidente tiene la facultad a través de una ley de representación, el presidente se hace representar por un ministro o por un director general o por un encargado de un ente u órgano. Y esa persona es la parte. Y la otra es la otra parte, ¿verdad? Como dicen los contratos. Entonces, respetando esa facultad del presidente, quiero saber si aquí este es un precedente, Ivonne, Secretaría General Legislativa, que nos lo explique antes entonces de yo entrar al fondo de nuestro turno, presidente. Diputado, haga uso de su turno. Bien, pues voy a hacer uso de mi turno. Que yo recuerde, doña Ivonne no es diputada. Para la asesoría, presidente, porque que soy muy nuevo y tengo 12 años aquí, no lo había visto, es solamente eso. Voy al fondo. Si usted quiere que yo le diga, voy al fondo, presidente. Sí, usted tiene que darle una leidita a los reglamentos. Vamos al texto. En esta adenda 3, ¿qué este Congreso está aprobando? Primero, en primer lugar, está aprobando un proyecto que se llama Cabo Rojo, que no estaba ni en el contrato original ni en la adenda 1. Es decir, que estamos presentando un proyecto dentro de Pro Pedernales. En segundo lugar, esta adenda 3 modifica los numerales 2.06 y 2.19 de la segunda relativa a las definiciones. ¿Qué significa eso? Que inmueble para el contrato original era una cosa y ahora inmueble para esta adenda es otra. Yo suponía que un concepto y una definición eran lo mismo. Pero no solamente eso, fideicomiso adherente también se modifica del original. Para mi entender, el fideicomiso adherente es lo mismo en el original que en la adenda 3. Un concepto no cambia, entonces se cambian esos conceptos. Luego también se agrega el proyecto turístico de Cabo Rojo Pedernales, porque es lógico, porque de los 361 millones de metros cuadrados que en el contrato original se transfirieron a la fiducia, hay un deslinde donde al proyecto Pedernales y Cabo Rojo se asignan 3 parcelas que totalizan 40 y pico de millones de metros cuadrados que se transfieren a la fiducia. Pero no solamente eso, sino que se agrega una nueva definición adicional al fideicomiso vinculante y adherente, que sobre esa definición todos quisiéramos montarnos para ir a Pedernales. Son 2, y estoy diciendo los numerales del contrato en todo. 2.34, vehículos jurídicos vinculados al desarrollo de Cabo Rojo y vehículos jurídicos vinculados al fideicomiso pre-Pedernales. ¿Qué son los vehículos jurídicos? Una tercera parte privada que entra ¿a qué? A comprar los terrenos que son transferidos desde el fideicomitente de la fiducia hacia el vinculante, hasta ese vehículo jurídico, y con el cual la titularidad de la propiedad se pasa a ese tercero,
que ni es la fiducia, ni es el comité de administración, ni es el Estado. Por eso es que esta oposición ha venido haciendo las observaciones de que no es público, es un regalo. Entonces, el 3.0 las partes modifican el numeral 3.4 de la cláusula tercera para reafirmar el concepto de tercero. Es decir, que no aún así, definiendo lo que es un fideicomiso adherente, de agregando el vehículo jurídico vinculado al desarrollo de Cabo Rojo y el vehículo jurídico vinculado al fideicomiso propiedades, que son privados, los tres que van a adquirir las tres parcelas que ya están deslindadas, se aclara que aquí va a haber un tercero, que no es ni el fideicomitente ni la fiducia. El tercero no es del Estado. Las partes también incluyen nuevos numerales a la sección 5.1 relativo al patrimonio, agregando en el 5.19, 5.110 y 5.111 los tres títulos delindados sobre el cual el gobierno se lo entregó limpio a estos tres vehículos jurídicos. Limpio. Pirrín, Héctor Félix, decía en la comisión que no hay un ¿cómo es que se llama, Pirrín? Pedernales con un título de propiedad. Porque al igual que Samaná, con todos los conflictos, ningún residente de Pedernales tiene título. Ya estos tres lo tienen. Si eso no es algo récord, pero no solamente eso. El mismo contrato dice, la adenda dice que los costos para deslindar eso, sanear esos títulos y llevarlo a un tercero limpio, sin gravamen, corresponden por el gobierno, por el fideicomitente, no por la fiducia. La fiducia solo va a cobrar su comisión. Bien, sigo. Las partes sustituyen los párrafos 2 y 3 relativas al patrimonio. ¿Qué significa? Que no cansándonos con el que en la adenda 1, aparte de transferir 361 millones de metros cuadrados, se agrega de que la Dirección General de Alianza Público-Privada puede transferir recursos al fideicomiso, porque es el órgano rector, que no debería ser el Ministerio de Turismo, Obras Públicas o el Ministerio de Vivienda y Hábitat, porque todo poder tiene un contrapoder, todo peso tiene un contrapeso, y no puede la DGAPPP ejecutar este fideicomiso. Contraviene la Constitución. Y estamos hablando del contrato. Por eso dije ahorita que lo peligroso no es la ley de fideicomiso, son los contratos. Y adicional dice que el Ministerio de la Presidencia también va a agregar fondos. Señor, ¿ustedes saben cuánto se aprobó en la adenda 1? 3.000 millones de pesos. ¿Ustedes saben cuánto le transfirió el Estado hasta diciembre a Propedernales? 5.000 millones de pesos. Y eso no estaba en el presupuesto porque no se transparentizan los fondos de los fideicomisos. La ley de ingresos y gastos no dice cuánto se le va a transferir a Fitran, a RD Vial, y eso no es transparencia. Entonces, con esta adenda estamos transfiriendo, aparte de esos terrenos, la titularidad, ya el gobierno pagó todo, estamos autorizando un peaje sombra, porque se supone que le están dando a un tercero lo que el Estado no está en capacidad de hacer. Le estamos dando a un tercero porque no podemos administrar bien el Estado y el privado es mejor que nosotros. Le estamos transfiriendo los títulos, no tienen que pagar nada. Le estamos transfiriendo 8.000 millones de pesos y no es nada, voy a los impuestos. Sigo. Las partes acuerdan y adicionan un nuevo párrafo al numeral 1 del 5.0 relacionado al patrimonio fideicomitido, donde se excluyen los parques nacionales. Ya José Horacio habló de eso. Luego, en el 6, en la sexta modificación, las partes acuerdan y adicionan un nuevo párrafo al numeral, las 7, las partes modifican el 7.10 relativo a las obligaciones y facultades de la fiduciaria. En esto, señores, oigan aquí, la fiducia del Banco de Reserva se subroga la facultad de crear fideikomisitos, es decir, que sin pasar por una adenda, sin venir al Congreso, la fiducia, y léanlo bien en ese artículo, vuelvo y repito, estoy dando todas las cláusulas de lo que estoy hablando, la fiducia del Banco de Reserva puede crear nuevos fideicomisos.
Estoy hablando fuera de los vehículos jurídicos, del adherente, del vinculante, de todo eso. Sigo. Las partes acuerdan modificar los numerales 6.1 y 6.2 relativos al objeto y a los fines. ¿Qué significa esto? Que aquí el objeto de Pro Pedernales se está cambiando y los fines también. Entonces esto es un contrato, porque una de las cosas más importantes de un contrato es su objeto y su fin. Y finalmente, no, espérese, déjeme decirle finalmente, presidente, en la adenda se le autoriza al tercero a no pagar los siguientes impuestos, que voy a indicar uno por uno, si me lo permiten. Primero, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados ITEBI, 0. El impuesto al patrimonio inmobiliario IPI, 0. El impuesto a las tasas y servicios profesionales, 0. El impuesto de inscripción de hipoteca del fideicomiso, 0. Impuesto sobre la renta, 0. Impuesto sobre ganancia de capital, 0. Es decir, que el que invierte no va a dejar dinero. Impuesto de aumento de capital, 0. Impuesto a la transferencia electrónica y de emisión de cheque, 0. Impuesto sobre la construcción del CODIA y otros, 0. Impuesto selectivo al consumo, 0. Y finalmente, presidente, voy a usar una expresión que es de mi amigo José Horacio y que se incomodaron en la comisión, que este contrato no es más que capitalismo para los pobres y socialismo para los ricos.